Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en La culpa es del SEL y lo que vamos a ver en este vídeo es una pequeña introducción a los caracteres comodín. En inglés se llaman también wildcards, ¿de acuerdo? Y se trata de caracteres que nos pueden servir para reemplazar otros caracteres, ¿de acuerdo? Para usarlos como si fueran otros, igual que las cartas comodín o los comodines cuando los juegos de cartas, ¿de acuerdo? Mm, ¿Para qué se usan? Se usan intensivamente en temas de búsqueda, en temas de reemplazos, cuando estamos buscando un patrón en un fichero, cuando buscamos diferentes ficheros que tengan una extensión. Se usan para ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? La verdad es que este mundo de los comodines, de las wildcards, es muy complejo, porque también tiene que ver con el mundo de las expresiones regulares, caracteres que empiezan por, cadenas que empiezan por, etcétera, ¿de acuerdo? Se utiliza para buscar en contenidos de ficheros, en bases de datos, en miles de sitios. En este pequeño vídeo lo que vamos a hacer es una introducción, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver es cómo se usan junto con el ls, el find y alguna cosilla más, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a ver, vamos al lío. Lo que vamos a hacer primero es Vamos a generar un entorno de trabajo. Vamos a llamar wildcards a la carpeta. Y vamos a entrar dentro. Aquí lo que vamos a hacer es generar una serie de ficheros. Ahora mismo no hay nada, ¿de acuerdo? Vamos a generar ejemplo 1.txt. Vamos a generar ejemplo 2.txt. Ejemplo 3.txt. Vamos también a generar ejemplo 1.dat. Touch ejemplo 2.dat y touch ejemplo 3. ¿Qué tenemos ahora mismo? Hemos generado 6 ficheros, que son ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, .dat, y ejemplo 1.txt, ejemplo 2.txt y ejemplo 3.txt. Estos 6 ficheros. De acuerdo. En este caso, pues como tan solo tenemos 6 ficheros, la verdad es que digamos que, por ejemplo, copiar o listar aquellos ficheros que tengan la extensión txt sería sencillo porque podríamos identificarlos visualmente, pero es mucho más útil cuando eso lo podemos utilizar en los comandos para no tener que estar nosotros, digamos, buscándolos visualmente, que además el problema que tenemos cuando lo hacemos los humanos, es decir, nosotros, es que nos podemos equivocar, nos podemos dejar alguno, etcétera. Y si utilizamos expresiones regulares, pues sabemos que el ordenador no va a dejarse uno ni nada, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros, por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer en el primer ejemplo va a ser, vamos a buscar o listar aquellos que tienen .txt como extensión. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería? Pues un ls, ¿de acuerdo? Que es el comando para listar. Y lo que vamos a decirles es que queremos aquellos que acaben en txt. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, claro, si hacemos esto, va a salir ninguno. Bueno, dicen, no hay ninguno que se llame así. ¿De acuerdo? Pero vamos a utilizar el primer carácter comodín, que significa cualquier cosa. Este es el carácter que significa cualquier cosa. Comodín. Primer comodín. Asterisco. Asterisco significa cualquier cosa. Si le decimos .txt, así, ¿veis? Esto ahora mismo no haría falta las comillas, así. Y lo que hacemos es que queremos listar cualquier cosa cuyos 4 últimos caracteres sean .txt. ¿De acuerdo? Y aquí está, que tan solo nos muestra eso. Si nosotros ahora quisiéramos cualquier cosa, o sea, todos los ficheros que acaban en .dat, pues aquí los tenéis. ¿De acuerdo? Aquí tan solo nos ha mostrado aquellos ficheros que acaban en .dat. ¿Para qué se puede utilizar esto? Por ejemplo, podríamos generar una carpeta que se llame ficheros de texto y otro que se llama ficheros de datos. Y lo que vamos a hacer es mover todos los que sean txt a texto y mover todo lo que sea dat a datos. Si hacemos un ls, tan solo tenemos aquí datos y texto. Nos falta el tree, lo instalamos en un momento.
Y ya tenemos la carpeta de datos y dentro ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. .dat y ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hemos hecho? Utilizando MV. O sea, MV y utilizando el wildcard o el carácter comodín asterisco. ¿De acuerdo? Si ahora nosotros nos vamos a texto, por ejemplo, y demos un ls, vemos que están estos aquí, estos ficheros. Vamos a generar unos pocos más. Vamos a generar ahora, por ejemplo, adminiso txt, ángel txt, y a ver, lanastic.txt. Si hacemos un ls, lo que ocurre es que tenemos ahora pues muchos ficheros txt. Si nosotros ahora quisiéramos copiar o realizar operaciones tan solo con comandos, tan solo sobre los ficheros que comienzan por ejemplo, es decir, que comienzan por la cadena ejemplo, ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3, podríamos utilizar el ls y poner el asterisco detrás de ejemplo. Vale. Es muy importante que si nosotros hacemos, digamos, restringimos la búsqueda, si yo ahora mismo hago esto, tan solo nos va a salir un fichero, ¿de acuerdo? Porque estamos buscando aquellos que tienen estas letras y luego cualquier cosa, ¿vale? Pero es que tengan estas letras y luego cualquier cosa, tan solo tenemos ejemplo 1, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Tenemos que saber exactamente cuál es el patrón que cumple, digamos, todos los requisitos que nosotros queremos. ls ejemplo asterisco tiene ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. ¿De acuerdo? Se pueden hacer, por ejemplo, aquellos que tengan... si ahora mismo genero otro nuevo fichero, y este no lo quiero, es decir, quisiera los que empiezan en ejemplo, pero solo aquello que contiene un número, podría utilizar un patrón para la expresión regular, que es utilizar los corchetes y decirle que quiero los números del 0 al 9. Y luego cualquier cosa. Esta es de las expresiones regulares más complicadas, ¿de acuerdo? Las que vamos a ver en este vídeo. Se trata de mostrar, o sea, de pedir aquellos que empiezan por ejemplo, ¿de acuerdo? Luego tiene un carácter del 0 al 9, un número, y luego un asterisco. Si quisiéramos que solo se mostrara aquellos que no tienen no tienen números, si hiciéramos esto, solo saldría el que se llama ejemplo.txt. Y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Ese, como veis, el asterisco se puede poner tanto delante, asterisco.txt, como detrás. Y luego lo ponemos también en medio. Por ejemplo, esto funcionaría también. Aquí lo que pasa es que también, por ejemplo, un fichero que se llamara ejercicio.txt, utilizando esta expresión, saldría. Sería una búsqueda aceptable por él. Ejercicio.txt. ¿De acuerdo? Básicamente lo que quiero que quede claro en este vídeo es el uso del asterisco para utilizarlo como cualquier cosa, pero añadiéndole unas letras por delante y por detrás para que el sistema sepa buscar o sepa encontrar los ficheros que nosotros necesitamos en cada momento. ¿Que queremos buscar por extensión? Por ejemplo, esto buscaría todos los mp3 que hubiera en el directorio
y nos los listaría. Y con ellos podríamos copiarlos, podríamos generar una copia, podríamos hacer lo que nosotros quisiéramos. Cambiando obviamente la orden que nosotros queramos hacer. O utilizando estructuras de control, por ejemplo. Esto ya lo vimos el otro día. ¿Vale? Lo que hemos hecho aquí es nos ha listado todos aquellos ficheros que sean txt y para cada uno de ellos lo que vamos a hacer es echo. Estamos trabajando con este fichero. Si en vez de hacer ese echo, pues necesitáramos copiar otra cosa o hacer un cat o lo que nosotros quisiéramos, pues podríamos hacerlo. Así lo que vamos a hacer es cat de Everlasting, cat de Adminiso, cat de Ángel. Este, obviamente, como le hemos puesto un echo, en realidad lo único que hace es decir lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Pero no lo hace. Es un echo de cat, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro. En principio lo que a lo largo de los próximos vídeos también lo que vamos a ver es un poco la extensión de cómo usar estos comodines y cómo usar estos caracteres en el uso diario de los ficheros y en las búsquedas de la terminal, ¿de acuerdo? Pero queda pendiente que se vayan planteando dudas, etcétera, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.